tú has hecho análisis de derrotas electorales Sí. y explicar la derrota, hacer un informe. ¿Qué se supone que ocurra? Porque yo veo que la gente aquí dice, pues perdimos las elecciones como si fueran analistas políticos. Y si algo demostró las pasadas elecciones es que hay un cambio de paradigma brutal. Porque si tú no haces un estudio científico, tú puedes estar pensando como todos los analistas políticos, por ejemplo. Aquí todos los analistas siempre decían, y modestia aparte, aquí no lo hicimos, que a último minuto casi no hay indecisos. Resulta ser que hubo un montón de indecisos hasta el último minuto, que terminaron rompiendo muchos por Jennifer González. Así es. Para la alianza al revés, la alianza a la derecha, en vez de la alianza a la zona liberal. O sea, eso ocurrió. O sea, así que hacer un análisis, y esto digo esto porque Lead Data planteaba estas cosas donde sus números decían algo bien diferente a lo que los analistas políticos estábamos diciendo o la mayor parte de los compañeros estaban diciendo. Porque de nuevo, es que el mundo cambió y yo no puedo culpar a los compañeros analistas ni comentaristas porque es que son unos procesos totalmente nuevos, donde todo el mundo está en el teléfono, o sea, donde ya la televisión es la mitad de lo poderosa que fue, si no por decir mucho menos poderosa de lo que era. La radio es 2/3 partes menos poderosa de lo que fue en un momento dado, porque las redes sociales es lo que ha juqueado a todo el mundo, porque después de la pandemia todo el mundo le dio todos sus datos y todos sus gustos y preferencias a ese algoritmo, y el algoritmo está gordito, robusto y colorado, y enviándote todo lo que tú quieres y repite y repite y repite. Así que tienes un montón de gente que vive literalmente en un mundo alternativo. Así es. Y esa gente tú no le llegas, por más que tú quieras. Entonces, si tú sabes eso, o si tú no haces ese estudio desde la perspectiva científica, pues tú estás perdiendo el tiempo cuando estás haciendo un informe o analizando qué pasó en las pasadas elecciones. ¿Cómo yo sé que la gente votó por la alianza y no por Dalmau como persona? ¿Cómo yo sé que estos electores, porque termina sacando Alexandra Lúgaro y Dalmau, sacaron más votos en el 2020 que en el 2024 Dalmau? Pues es porque esa gente no veía a Dalmau como alguien por quien hubieran votado por Lúgaro. Porque eso es un análisis que hay que hacer. Si Lúgaro es la candidata 2028, todos los de Juan hubieran votado por Lúgaro. Eso es una pregunta que nadie sabe la respuesta. Y eso hay que estudiarlo científicamente. Eso no es hacer un informe por aquí y decir, oye, como analista político, yo pienso tal cosa. Eso hay que estudiarlo científicamente. ¿Cómo se hace? Esa es la problemática, que ahora mismo la costumbre que ha tenido estos grupos es que se reúnen los comités municipales y van allá donde Justo Echevarría, allá en Arroyo, y le preguntan, Justo, ¿qué tú piensas de fue lo que pasó? Y Justo, que aquí no hubo, traigo el nombre Justo porque Justo es un miembro y el saludo para él. Quizás no debería utilizar un nombre No, real, pero una persona prominente pero del es partido. una persona prominente que conoce, ha estado en muchas elecciones y Justo da su opinión. Y así es que funciona. Bueno. Y así no es como funcionan las cosas realmente al día de hoy. No, y además que tú mencionas el tema del algoritmo, y es verdad. El problema es que pensamos que vivimos en el mundo en que nosotros hemos creado y no en el mundo real que está allá afuera. Entonces, como se nos repiten constantemente las cosas que ya nosotros estamos acostumbrados a escuchar, pensamos que esa es la realidad de las cosas. Entonces vives en ese mundo donde todo el mundo piensa igual que tú, todo el mundo piensa igual que tú, y piensas entonces que el mundo es ese que tú creaste, que el algoritmo te ha dicho, que constantemente pues la realidad es esa que tú vives en las redes sociales. Y no es verdad, y no es verdad. Aquí se demostró. Fíjate que a diferencia de otras campañas, yo te voy a dar unos datos que lo hablamos aquí, de la campaña de Jennifer González. Habían temas que duraban un día. Un día. Y no más. Y habían temas que duraban semanas. ¿Por qué? Porque se medía ese tema de un día. Se medía ese tema, si pegaba o no pegaba, si era importante si no pegaba, y se descartaba. Y se iba al otro que sí pegaba, ese se extendía más. El tema de fentanilo fue un ejemplo. Exactamente. Entonces, esa es la fórmula política y científica de cómo funcionan las campañas realmente, porque de esa manera tú estás atacando todos los flancos que tú no necesariamente estás viendo. Y entonces es tú simplemente advocarte de que todo el mundo piense igual que tú, es acostumbrarte precisamente a esa realidad alternativa que no existe, que es la que tú has creado. Tú sabes, esto no son los Avengers, esto no es Ant-Man, esto es el mundo real donde existe un mundo real donde es el que la gente está allá afuera y a veces pecamos de que pensamos de que la gente piensa exactamente igual que uno y no es así.
nosotros, yo te digo, Jay, nosotros somos la minoría en términos del pensamiento que tenemos. Allá afuera la gente piensa de otra manera y uno tiene que reconocerlo. Y a base de ese reconocimiento es que aquí se ha hecho y se hizo un análisis que quizás el análisis que era distinto al de todo el mundo. Y nos caían arriba y decíamos que estábamos locos, que no estábamos hablando de la realidad. Pues fíjense, pasó exactamente lo que aquí se habló, porque cuando uno tiene la ventaja de reconocer los elementos científicos que están trabajando aquí, el data te lo está diciendo, te lo mencionaba aquí, y otros tantos, ¿verdad? Y otros tantos. Tú no puedes hacer un análisis de la derrota utilizando precisamente los mismos que piensan igual que tú, que al final del día te van a decir, no pasó nada, todo estuvo bien, bien estamos. Estamos bien, seguro, estamos fantásticos porque crecimos y como crecimos mucho, pues entonces tú fuiste con la mentalidad de perder. Bueno, de nuevo, si hubo 113,000 votos, no sabemos el número exacto. Si hubo más votos y tú perdiste allegados, a pesar de que la alianza aumenta en %, pero disminuye en votos. Es un análisis que tiene que hacerse científico. Eso no hay forma de tú saber por qué. ¿Qué pasó que tú alejaste a esa gente? Claro. ¿Y cuáles son las razones por las que eso sucedió? ¿Por qué, incluso, por qué la vez pasada, tú no ganaste necesariamente unos pueblos, resolviste tan mal en unos pueblos y ganas sí unos pueblos, ahora los pierdes, sacas menos votos en unas candidaturas y más en otras? Eso no es al wipipío por ahí, eso hay que hacer un análisis sosegado con gente que no sean de tu partido, con gente que no sean de la estructura del partido. Porque ¿cómo tú le vas a preguntar a un directivo de campaña qué fue lo que hiciste mal? Ah, bueno, pero entonces, ¿por qué entonces no lo hiciste bien desde el principio? ¿Por qué te voy a preguntar a ti? Si él sabía lo que había que hacer. Pues si sabía lo que había que hacer. Ahora que sabe el resultado, sabe lo que hay que hacer. O sea, si es un ñame. O sea, no funciona de esa forma. Y el problema que tienen estos grupos es que se manejan simplemente comiéndose ellos mismos y piensan que lo que hacen está perfecto. Mira, no, se equivocan. Hay gente que se equivoca, hay gente que la hace bien, hay gente que la hace mal en todos los sitios, pero el ejemplo que te acabo de mencionar de lo que se llevó a cabo con la campaña de Jennifer González es el elemento científico que no contaron con los demás. Y muchas veces cuando hablamos de lo que sucedió en estas elecciones y el resultado final, si usted simplemente se pone contento con que perdió y que llegó segundo, pues mira, el que llega segundo tiene el mismo resultado electoral que el que llegó cuarto. Es así de sencillo. Tiene el mismo efecto al día de hoy. Es más, Victoria Ciudadana al día de hoy tiene menos significado que lo tuvo Proyecto Dignidad, sacando tantísimos votos menos sin haber tenido ninguna alianza. Dígase porque tiene representantes y senadores en la Asamblea Legislativa. Y esa es la realidad fáctica de lo que sucedió en estas elecciones. El análisis tiene que ser uno científico, tiene que haber conversaciones al exterior, tiene que haber conversaciones o intentos de conversaciones con el Partido Popular, porque todo el mundo sabe lo que está sucediendo aquí en Puerto Rico con la candidatura de Pablo José, que yo tengo que decir, Jay, que la candidatura de Pablo José todavía no existe y aquí hay un montón de gente que ya lo estaba ilumbrando como si fuese precisamente el fenómeno de Juan Dalmao, ya desde ahora, que es otro tema que habrá que atender, pero son cosas que se tienen que analizar y por qué se pasaron. Y Mariana Nogales decía unas cosas hoy que yo honestamente las puedo entender, pero la realidad es que no entiendo cómo fue que el funcionamiento final de esa alianza no se reflejó precisamente en que ella expresara en su momento las realidades de la derrota, porque lo que sucedió con sus endosos era alto sabido que era una alta probabilidad de que sucediera. Al momento lo de Manuel Natal era altamente sabido de que pudiese suceder. Y si tú no añades elementos a ese... mira, el caso de Manuel Natal en San Juan es un ejemplo claro de cómo es que ahí no hubo grupos focales. Porque si tú hubieses hecho un grupo focal de la candidatura de Manuel Natal en comparación con Miguel Romero, tú hubieses dado cuenta que había mucho popular que iba a votar entonces por Miguel Romero para poder detener la figura de Manuel Natal. Había que hacer una campaña directamente ahí. Es que no había los recursos que hubo la otra vez porque no estaba Yulín, no estaba la SPT, no estaba los super. Pero Manuel Natal hizo una encuesta en estas elecciones. Pues entonces, sí, pero una cosa es que tú puedas hacer unos ejercicios, otra cosa es que tú puedas hacer una cantidad de ejercicios diarios. Porque el problema que tenía aquí es, de nuevo, que tienes que hacer algo todo el tiempo. Sí, pero entonces si tienes que hacer algo todo el tiempo, tú tienes que entonces medir tus recursos, ¿verdad? Quizás las encuestas son mucho más costosas
probablemente de poder llevar a cabo algún grupo focal, que debieron haberse hecho varios durante lo que eran los últimos días de las elecciones. Y yo pienso, Jay, que quizás si Manuel Natal hubiese hecho lo que tú y yo hablamos aquí, en el momento en que estuvo en la tarima, cuando mandó a bajar las banderas de los partidos políticos y le hubiese hecho el reconocimiento a Alejandro García Padilla y al Partido Popular ahí, probablemente la historia sea distinta. Y quizás aquí estamos hablando basofia, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero yo creo que pudo haber detenido de alguna manera ese desangramiento, hubiese puesto el dedo en ese dique para que no hubiese tanta erosión del Partido Popular, probablemente. O el Partido Popular lo hubiera visto como opción, él diciendo abiertamente, yo soy de esas criaturas del Partido Popular y que yo sé que tengo chance de opción y buscando, yo tuve que buscar otra opción para precisamente adecentar este país y este pueblo. Y yo sé que los mismos populares están cansados de ver la corrupción y cómo el partido de Muñoz es usado para beneficio personal. Vamos a cambiar ese partido, únanse a nosotros para empezar desde San Juan adecentando Puerto Rico. ¿Ya? Así no es. Es tan difícil. Pero nada, eso, ¿verdad? Obviamente todo el mundo puede decirme, o sea, es fácil después de. En el caso nosotros dijimos esto antes de, ¿verdad? Que es parte de lo que podemos decir que, porque parte de lo que yo a veces escucho a los analistas es decir cosas que no dijeron. En nuestro caso está puesto en las redes sociales, está puesto en el canal de YouTube, así que ahí está. Sí, porque ahora todo el mundo dijo lo que. Sí, yo dije, chacho, yo dije. Pero nada. Ok. Hablando de yo dije. Hay una ciencia detrás de la derrota. Así es. Y esa ciencia hay que estudiarla. Y me parece que Mariano Nogales en ese sentido ha hecho algo que es importante. Decir lo que todo el mundo comenta por lo bajo, que es que la alianza realmente no fue tan aliada. Y eso requiere un deseo, ok, y ahora, ¿cuál es la solución? Ya está planteando, hay que buscar un partido nuevo. Así es. Un símbolo nuevo. Algo que agrupe a más gente, incluyendo populares y PNPs molestos. Pues eso es... Pero que ya el PIB dijo que no lo iba a hacer. Es que no hay break. O sea, es que esa es la que hay. Pues la alianza va a hacer con el Partido Popular. Eso es lo que... Ahí es donde uno pudiese pensar de que existiese la posibilidad. Pero entonces tú crees porque ahí puedes presionar... No, porque tú vas a presionar al PIB ahí. Pero tú crees que el Partido Popular va a cambiar su logo o va a cambiar su... Presumo que no. ¿Entiendes? O sea, yo creo que aquí fue el momento o que Mariano Nogales no va a participar de ninguna alianza. Porque al final del día se acabó este asunto. Ya se acabó porque no hay propósito de enmienda. One and done. ¿Sabes? Ya, porque yo creo que aquí se tiró la raya y los resultados están ahí. Y si ni siquiera tienes la humildad de reconocer los errores que cometiste y todo estuvo perfecto y todo estuvo bien y tú te conformaste simplemente con lo que hiciste, porque fue bien chulo el cierre, pero con el cierre no se ganó una elección. Estuvo chulísimo el cierre. Me parece que fue espectacular, histórico, todo lo que tú quieras, pero no ganaste. Y si tú no ganas y tú lo único que haces es que vas a recordar que tuviste un cierre bien chulo, electoralmente hablando, tú no tienes el resultado que tú hubieses querido, que es ganar la elección. Que para eso es que tú te postulas para hacer un cierre chulo el día antes de las elecciones. Seguro. Y ese es el resultado final. Tiene que haber un reconocimiento y una introspección final de decir qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó, y no pueden llamarse entre ellos mismos, hablarse entre ellos mismos, porque van a cometer precisamente los errores que cometieron ellos mismos. Y en la medida en que sigan conversándose entre ellos, van a seguir cometiendo los errores que siempre han cometido entre ellos. Yo no lo veo ni siquiera tan difícil de que alguien lo pueda entender, pero quizás, ¿verdad? No sé si es soberbia, no sé si es falta de humildad o simplemente falta un reconocimiento de que las estructuras políticas de los años 70 ya no son las de los años 2024. Si llegaste hasta aquí, tú eres parte de la resistencia. Ahora suscríbete. Casi 40 de cada 100 no se suscriben y piensan que están suscritos. Dale subscribe al canal y la campanita. Nos ayudas un montón cuando te suscribes porque hace que el algoritmo empiece a enviarle a otras personas como tú. Suscríbete aquí en mi canal de YouTube, Jay Fonseca PR.